En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano se encontraba en una encrucijada. Mientras que en su esplendor había logrado abarcar vastas regiones de Europa, Asia y África, empezaba a enfrentar una serie de crisis que erosionaban su poder. Las tensiones internas eran palpables, la corrupción, las luchas de poder y los emperadores inestables debilitaban el trono. Cada year parecía haber un nuevo emperador, muchas veces proclamado tras una revuelta. A esto se sumaban las amenazas externas. Los pueblos germánicos, que siempre habían coexistido en las fronteras, comenzaban a presionar más que nunca. En este contexto de incertidumbre, el comercio también comenzó a tambalearse y la economía a estancarse, afectando incluso a las clases más altas. Las alianzas militares se volvían cada vez más difíciles de mantener. La legión, antaño símbolo de invencibilidad, se veía desgastada y necesitaba reclutas. Así, en este periodo turbulento, la fragilidad del imperio se hacía evidente, siendo el caldo de cultivo perfecto para las invasiones que llegarían en las décadas siguientes. La Roma que había conocido la gloria estaba en peligro, y el eco de las trompetas de guerra comenzaba a resonar en sus muros. Los bárbaros, un término que los romanos emplearon para describir a los pueblos que habitaban más allá de sus fronteras, eran un mosaico diverso de tribus y culturas. Estos grupos, como los godos, vándalos y francos, no podían ser vistos como simplemente invasores, eran sociedades complejas con sus propias lenguas, tradiciones y estructuras políticas. Muchos de estos pueblos eran nómadas o seminómadas, moviéndose a través de vastas extensiones de tierra en busca de pastos para su ganado y nuevas oportunidades. A medida que el Imperio Romano se debilitaba, los límites de su territorio se volvieron permeables. Las zonas fronterizas se convirtieron en puntos de contacto, donde el comercio y la guerra a menudo se entrelazaban. Sin embargo, detrás de la imagen temida del guerrero bárbaro, se encontraba una rica vida cultural, con mitologías y prácticas que, aunque diferentes, eran igualmente valiosas. Estos bárbaros no eran solo el enemigo a las puertas de Roma, también eran actores fundamentales en la transformación de Europa, dejando huellas profundas que moldearían el futuro del continente. Al final, entender quiénes eran realmente estos pueblos es clave para descifrar el enigma de sus invasiones y el destino del imperio. Los motivos detrás de las invasiones bárbaras son complejos y varían según las tribus involucradas, pero hay algunos factores comunes que apelan a la curiosidad del espectador. En primer lugar, la presión demográfica jugaba un papel crucial. Con el crecimiento de las poblaciones bárbaras, la necesidad de tierras fértiles y recursos se volvió apremiante. Muchos grupos comenzaron a desplazarse hacia el sur, buscando un nuevo hogar en las ricas tierras del Imperio Romano. A esto se sumaban las alianzas y rivalidades internas, que a veces forzaban a los pueblos a unirse y atacar juntos a Roma para sobrevivir. El auge de los hunos, con su potente caballería, también provocó una fuga de otros grupos germánicos hacia las fronteras romanas, intensificando aún más la crisis. Adicionalmente, la percepción de debilidad del Imperio Romano, con sus luchas internas y su economía tambaleante, se convirtió en un catalizador para que muchos de estos pueblos vieran la oportunidad de expandirse. La imagen del ejército romano como invencible ya no era tal, se había diluido ante las dificultades internas, lo que llevó a los bárbaros a unirse en una danza de conquistas, buscando no solo territorio, sino también un nuevo destino. Entre los pueblos que cruzaron las fronteras del Imperio Romano, los godos y los vándalos ocupan un lugar destacado. Los godos, divididos en dos ramas principales, los visigodos y los ostrogodos, eran un pueblo germánico con una rica historia y una cultura curiosa. Empezaron a moverse hacia el sur en busca de nuevas tierras, primero en respuesta a la presión de los hunos, y pronto se encontraron en medio de una serie de conflictos que los llevarían a enfrentarse a Roma en diversas ocasiones. Por otro lado, los vándalos, conocidos por su carácter audaz y guerrero, invadieron el norte de África, donde establecieron su propio reino y desafiaron aún más la autoridad romana.
Su nombre ha sido malinterpretado a lo largo de la historia, ya que su legado es mucho más que un estigma de destrucción. Los vándalos eran hábiles navegantes, lo que les permitió controlar el comercio en el Mediterráneo y llevar a cabo incursiones exitosas. A medida que ambas tribus avanzaban, su presencia no solo alteró la geopolítica del momento, sino que dejó un impacto duradero en la historia de Europa, poniendo de relieve la complejidad de las invasiones bárbaras más allá de la mera violencia. La llegada de estos grupos no solo marcó el fin de una era para Roma, sino que también abrió la puerta a nuevos mundos y oportunidades en el continente. La batalla de Adrianópolis, librada en el año 378 después de Cristo, se convirtió en uno de los episodios más decisivos en la historia del Imperio Romano. En este enfrentamiento, las fuerzas romanas, lideradas por el emperador Valente, se encontraron cara a cara con los visigodos, quienes habían cruzado las fronteras de Roma en busca de refugio de los hunos. La batalla tuvo lugar en un contexto de tensiones crecientes y territorialidades en conflicto. Aunque el ejército romano contaba con una reputación formidable, la falta de coordinación y la subestimación de la astucia guerrera de los godos jugaron en su contra. Mientras las legiones romanas se alineaban, los visigodos, dispuestos a pelear por su supervivencia, utilizaron tácticas de guerrilla y aprovechan el terreno a su favor. La derrota de Valente fue devastadora y dejó al imperio con heridas profundas. Esta batalla no solo marcó un cambio en la balanza de poder, sino que dio inicio a un periodo en el que el imperio romano ya no sería el omnipotente gigante que había sido, sino una entidad en plena descomposición, vulnerable ante los que alguna vez había denominado bárbaros. Así, la victoria de los godos en Adrianópolis resonaría a lo largo de la historia, simbolizando un punto de no retorno para Roma. Las invasiones bárbaras tuvieron un impacto profundo en la economía del Imperio Romano, que ya enfrentaba dificultades antes de estos conflictos. A medida que los pueblos germánicos, como los visigodos y los vándalos, cruzaban las fronteras, las rutas comerciales se veían amenazadas y la producción agrícola en las zonas fronterizas se interrumpía. Ciudades una vez prósperas empezaron a desmoronarse, y el comercio que había florecido a lo largo del Mediterráneo sufrió terriblemente. La pérdida de mano de obra, tanto militar como civil, agudizó la crisis. Muchos campesinos huían hacia el interior, abandonando sus campos y dejando a las tierras sin cultivar. Las incursiones vándalas, que conquistaron el norte de África, consiguieron cortar las fuentes de grano esenciales para Roma, llevando a escasez de alimentos y a un aumento de los precios. El empobrecimiento de la población no solo afectó a los ciudadanos comunes, sino que las élites también vieron peligrar sus riquezas. La necesidad de mantener un ejército más grande, a raíz de estas invasiones, se traducía en un aumento de impuestos que agravaba aún más la situación económica. Así, lo que comenzó como una serie de incursiones se convirtió en un proceso de debilitamiento económico, empujando al imperio hacia un abismo del que parecería difícil salir. Las invasiones bárbaras no solo transformaron el paisaje político del Imperio Romano, sino que también afectaron profundamente la estructura social. A medida que las tribus germánicas como los godos y vándalos se asentaban en territorios romanos, comenzaron a interactuar con las comunidades locales de maneras sorprendentes. La mezcla de culturas trajo consigo una serie de cambios en la vida cotidiana. Las tradiciones bárbaras se entrelazaron con las romanas, creando un rico entramado cultural. Sin embargo, esta convivencia no estuvo exenta de tensiones. Los romanos, acostumbrados a la supremacía cultural y política, a menudo veían a los nuevos pobladores como un desafío a su identidad. Las legiones romanas, en su debilidad, se fusionaron incluso con algunas de estas comunidades de guerreros, lo que resultó en una atmósfera de incertidumbre social. Las antiguas élites romanas empezaron a perder poder y a preocuparse por su futuro en un imperio cada vez más fragmentado. El descontento y la inestabilidad social se propagaron, ya que la jerarquía tradicional se desmoronaba. Así, mientras Roma luchaba por mantener su imagen de grandeza,
se forjaba una nueva realidad en la que bárbaros y romanos cohabitarían, abriendo las puertas hacia un nuevo mundo por descubrir. La caída de Roma no fue un evento aislado ni repentino, sino un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de décadas. A medida que las guerras y las invasiones se intensificaban, el imperio se encontraba en una situación de constante crisis, tanto interna como externa. Las luchas de poder entre emperadores, junto con la corrupción y la ineficiencia administrativa, crearon un ambiente de desconfianza y fragmentación. Las fronteras, antes seguras, se convirtieron en coladores, dejando pasar a grupos que antes solo habían sido una amenaza lejana. Las derrotas militares, como la humillante escena de Adrianópolis, no solo desgastaron las fuerzas romanas, sino que también sembraron el miedo y la desesperanza entre la población. La descomposición del tejido social era palpable, las tradiciones romanas comenzaban a desvanecerse ante el auge de los nuevos poderes que reclamaban su lugar en la historia. En este contexto, lo que una vez fue un bastión de civilización se transformaba poco a poco en un mosaico de pequeños reinos y tribus. Así, la grandeza de Roma, que parecía eterna, era sustituida por la intriga y el caos, marcando el final de una era y el nacimiento de una nueva realidad en Europa. Los hunos y los francos representan otros actores cruciales en las invasiones que marcaron el destino del Imperio Romano. Los hunos, a cargo del temido líder Atila, eran nómadas provenientes de Asia Central. Su táctica de guerra, rápida y feroz, arrasaba con todo a su paso, empujando a muchas tribus germánicas hacia las fronteras romanas buscando refugio. Este desplazamiento avivó la presión sobre el ya debilitado imperio. Por otro lado, los francos, un pueblo germánico que habitaba las tierras que hoy conocemos como Francia, comenzaron a jugar un papel decisivo en la historia europea. A diferencia de los hunos, los francos establecieron asentamientos, fusionándose con la cultura romana y creando una nueva identidad. Con líderes como Clodoveo, lograron unificar a las tribus y forjar un poderoso reino que eventualmente se convertiría en el núcleo de la futura Francia. Este entrelazamiento de fuerzas y la llegada de estos grupos transformaron la geopolítica del momento, desdibujando los límites entre invasores y habitantes, y configurando un nuevo mapa de potencias en Europa. En este juego de poder, los hunos y los francos no solo desafiaron al Imperio Romano, sino que también sentaron las bases para la Europa medieval. La influencia cultural de los pueblos bárbaros en Europa fue mucho más profunda de lo que muchos podrían pensar. A medida que las tribus germánicas se asentaban en los antiguos territorios romanos, comenzaron un proceso de fusión que daría lugar a nuevas formas de vida. La lengua, las costumbres y las tradiciones de estos pueblos se entrelazaron con las romanas, dando origen a un rico intercambio cultural. Por ejemplo, las prácticas artísticas de los godos y vándalos influyeron en la artesanía y arquitectura de las ciudades que solían pertenecer a Roma. Las tradiciones orales y mitologías de los bárbaros, antes marginadas, empezaron a ser reconocidas e incorporadas en la vida cotidiana de los nuevos reinos. Este intercambio cultural también se vio reflejado en la religión. El cristianismo se propagó entre estas tribus, creando una sinergia singular entre el paganismo antiguo y las nuevas creencias. Sin embargo, este proceso no fue sencillo. Las tensiones entre las élites romanas y los nuevos pobladores a menudo estallaban en conflictos. Lo cierto es que, a medida que avanzaba el tiempo, la esencia romana se iba diluyendo, dando lugar a una identidad multicultural que sentaría las bases de la Europa medieval. Así, los bárbaros no solo dejaron su huella como conquistadores, sino como agentes transformadores de la cultura en un continente en plena metamorfosis. El legado de las invasiones bárbaras en Europa es un entramado fascinante que transformó el continente de manera radical. A medida que los pueblos germánicos y otros grupos cruzaron las fronteras romanas, no solo establecieron nuevos reinos, sino que dieron forma a una identidad cultural que fusionaba tradiciones antiguas con influencias romanas. Este periodo marcó el fin de una era, pero también el inicio de otra, la Europa medieval. Las antiguas ciudades romanas,
que habían sido baluartes de la civilización, se convirtieron en centros de intercambio cultural, donde las lenguas bárbaras empezaron a mezclarse con el latín. Las tradiciones orales, mitos y leyendas de estos pueblos, anteriormente ignoradas, comenzaron a emerger, enriqueciendo el folclore de la Nueva Europa. En el ámbito político, la fragmentación del imperio dio paso a una serie de pequeños reinos que, aunque competían entre sí, establecieron relaciones comerciales y alianzas, sentando las bases de futuras naciones. Este nuevo mosaico no solo transformó la estructura territorial, sino que también puso en marcha un proceso de cambio cultural que impactaría la filosofía, el arte y la religión, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Así, los invasores no solo fueron destructores, sino también creadores de un mundo nuevo, lleno de posibilidades. A medida que recorremos la historia de las invasiones bárbaras, se nos revela una lección profunda sobre la transformación y la resiliencia de las civilizaciones. La caída del Imperio Romano no fue solo el resultado de la violencia y la destrucción, sino también de un proceso dinámico de adaptación y mestizaje cultural. Estos pueblos, a menudo considerados como meros invasores, se convirtieron en los artífices de un nuevo orden social y político. Nos enseñan que incluso en los momentos de crisis, hay espacio para la innovación y el cambio. La historia nos recuerda que los desafíos pueden dar lugar a oportunidades inesperadas. El encuentro entre los romanos y los bárbaros fomentó una fusión cultural que enriqueció no solo las tradiciones de ambos lados, sino que también sembró las semillas de una nueva identidad europea. Este fenómeno se manifiesta en la diversidad que hoy valoramos. Por lo tanto, al mirar al pasado, podemos reflexionar sobre nuestras propias luchas contemporáneas. Las lecciones de adaptabilidad y coexistencia son siempre pertinentes, y nos ayudan a comprender que cada final, por trágico que parezca, lleva consigo la promesa de un nuevo comienzo. La historia, con su incesante vaivén, nos invita a ver el cambio como una constante, no como una pérdida, posicionándonos como arquitectos de nuestro propio legado.